Hola, ¿qué tal? Vamos a ver el método de Newton-Raphson para solución de ecuaciones de una variable por método numérico. Vemos la fórmula. En este método hay que aplicar esta fórmula para cada interacción hasta llegar al resultado. Entonces, vean aquí cómo tiene la variable xy más 1, significa cada interacción. Xy es el valor inicial o anterior. F de xy es la evaluación del valor xy en la función, y esta es la evaluación de xy, el valor de xy en la primera derivada. Por lo que necesitamos obtener la función a resolver f, su derivada, f', y un valor inicial para poder iniciar las interacciones y obtener el valor de cada interacción con esta fórmula. Pasamos al ejercicio. Vamos a resolver por Newton-Raphson esta función que ya habíamos resuelto antes, pero ahora aplicando el método de Newton-Raphson. Nos sirve para comparar también los métodos y ver cuál es más efectivo. Entonces tenemos la función a resolver y su derivada, ¿sí? Para este método hay que derivar. Recuerden que aquí aplicamos la fórmula derivada de e a la u, que es igual a e a la u por derivada de u. Por eso queda menos e a la menos x, y derivada de la variable es 1. Y obtenemos la derivada f'x. Ahora vamos a obtener el valor inicial por tabulación. Damos valores arbitrarios a x, obtenemos f de x, vean, y obtenemos el cambio de signo entre 1 y menos 0.63, por lo tanto, el valor inicial está entre 0 y 1, porque ahí está la raíz. Entonces proponemos un intermedio de 0.5. Aquí tenemos la fórmula de error que habíamos analizado antes. Y vamos a empezar con las interacciones. Vamos a fijar este límite de 0.01%. Tenemos la función a resolver y su derivada. No hay que perder de vista que esta es la función a resolver, la original. Por eso la encierro, porque esta es la más importante, la que vamos a resolver. Vemos aquí la tabla de interacciones y empezamos con el valor inicial de xy de 0.5 y la columna de error. Entonces, la interacción 1, tenemos la fórmula que vimos antes de Newton-Raphson, estamos f de xy. F de xy es f de 0.5 porque es el valor inicial. Sustituimos en la función original y nos da 0.10653. F' de xy es igual a f' de 0.5. Entonces, esto significa que se sustituye el 0.5 en la primera derivada. Esto es muy importante. Sustituimos, como ven aquí, la primera derivada y nos da menos 1.60653. Ya que tenemos estos valores, los sustituimos en la fórmula. x1 es la primera interacción, es lo que significa y más 1. Y por lo regular en matemáticas se utiliza para la numeración consecutiva, 1, 2, 3. Entonces, tenemos la primera interacción, el valor inicial es 0.5, menos f de xy entre f' de xy, y nos da 0.56631, que es el valor de la primera interacción, que vamos a colocar aquí. Aquí tenemos la primera interacción y su error. El error es la misma fórmula, recuerden, x actual menos anterior entre actual por 100, y nos da un error de 11.7%. Vamos a la interacción 2. Para la interacción 2, el valor anterior o inicial ahora es 0.56631, que viene de acá. Lo evaluamos, este valor, en la función original, en la primera derivada, y por último en la fórmula, como ven aquí. Y obtenemos el valor de la segunda interacción, que es de 0.56714. Y calculamos el error, que es 0.15. ¿Sí? Recuerden hacer todas las operaciones, cada una de las operaciones, para verificar resultados. Y vean cómo baja el error bastante, de 11.7 a 0.15. Con esto vemos que es mucho más rápido este método de Newton-Raphson comparado con el de punto fijo. Es un poco más complejo porque ya lleva derivada, lleva fórmulas, más trabajo, pero converge mucho más rápido. Y de la misma forma aplicamos la ecuación para la interacción 3.
y nos da 0.56714 con un error de 0. Da 0 porque los dos últimos valores de la interacción son iguales, y al aplicar la fórmula de error nos da 0. Ahora vamos a comprobar. Esta es nuestra solución. La comprobación es sustituyendo este valor en la función original y nos debe dar 0. Nos da este valor que es muy cercano a 0, por lo que comprobamos que nuestra función, nuestro resultado, es correcto. Pasamos al ejercicio 2, que nos dice: en ingeniería ambiental la siguiente ecuación se emplea para calcular el nivel de oxígeno, C, en miligramos por litro, en un río aguas debajo de la descarga de aguas residuales, en donde X es la distancia en kilómetros. Determinar la distancia en la cual el nivel de oxígeno llega a una lectura de 5 miligramos por litro. Tenemos la ecuación que nos rige esta situación física. ¿Sí? C, como nos decían aquí, es el nivel de oxígeno, y X es la distancia. Entonces, un parámetro para medir la contaminación en un río es el nivel de oxígeno, dado por C en esta ecuación. Y nos dicen que en un punto de descarga de aguas residuales en un río, se mide la distancia a la cual va disminuyendo precisamente el nivel de oxígeno, y en este caso va a llegar a una lectura de 5 miligramos por litro, y nos piden determinar la distancia en la que se obtiene esta medida de oxígeno. El primer paso para resolver este tipo de problemas que ya son aplicados es sustituir valores, igualar a 0 y reducir. Entonces tenemos el valor de C, que es 5, está positivo, pasa a negativo, y después podemos reducirlo con el 10. 10 menos 5 queda 5. Y nos queda 5 menos 20, e a la menos 0.15x menos e a la menos 0.5x. Esta es la función a resolver. Ya no conviene reducirla más, ya así está bien, y está igualada a 0. Se reduce para que nos quede una función lo más sencilla posible para aplicar el método numérico. ¿Sí? Como vamos a resolverlo por Newton-Raphson, ahora vamos a derivar. Vemos aquí la derivada. Derivada de una constante 0. Aquí igual recuerden que aplicamos la derivada de e a la u. E a la u es igual a e a la u por derivada de u. Entonces nos queda menos por menos más. Y sería 20 por 0.15, que es la derivada de menos 0.15. X es 0.15 por 20. Nos da 3. Y después por e a la u, que es e a la menos 0.15 de x. ¿Sí? Algo similar es para el siguiente término, ¿sí?, en el cual se multiplica 20 por 0.5, que es 10, menos por menos más, y por el menos de la derivada de u queda menos 10 e a la menos 0.5x. Ya con todo esto pasamos ya al siguiente paso, que es obtener el valor inicial por tabulación. Aquí le damos valores. ¿Sí? ¿Por qué le damos estos valores? Dijimos que la X, nos dijeron el problema, la X es la distancia en kilómetros a partir del punto de descarga de aguas residuales. Entonces, obviamente la distancia en X debe ser positiva, desde 0, 1, 2, 3, 4, cualquier valor desde 0, que sería el punto, el 0 es el punto de descarga de aguas residuales. Y vemos que hay un cambio de signo. Sustituirlo en la función original, con 0 da 5, con 1 da menos 0.08. Entonces aquí vemos que la distancia está en el primer kilómetro, entre 0 y 1. Entonces proponemos el valor inicial cualquiera entre 0 y 1. Proponemos, en este caso yo propongo la mitad entre ellos, aunque puede ser cualquiera entre 0 y 1. Ahora pasamos a la primera interacción. Como ven aquí tenemos la función original encerrada, tenemos la primera derivada, la tabla de interacciones, empezamos con el valor inicial de 0.5. ¿Sí? Aplicamos la fórmula, f de xy es f de 0.5,
f' de x y es f' de 0.5. Sustituimos en la fórmula y nos da 0.90385. Ese sería el valor de la primera interacción con el error de 44.68%. ¿Sí? Vemos la segunda interacción, ¿sí? Que nos da 0.97433 con un error de 7.23. Vean todo lo que baja el error, bastante, porque ya hemos dicho que este método es bastante preciso. ¿Sí? Y en la interacción 4 llegamos finalmente al resultado con un error de 0. Entonces, como es un problema con aplicación, en este caso aplicado a ingeniería ambiental, parte de ingeniería civil, hay que interpretar el resultado, que es la distancia. Este valor es la distancia en el río para que la lectura de oxígeno baje a 5 miligramos por litro. ¿Sí? Entonces la distancia X es 0.97625 kilómetros. Muy importante indicar la variable que estamos resolviendo, qué significa y la unidad. Y la comprobación es sustituir este valor en la función original, debe dar 0, y aquí vemos f de 0.97625 da prácticamente 0. Por lo que el resultado es correcto. El ejercicio siguiente para practicar el método nos dice la concentración de bacterias contaminantes en un lago disminuye por la aplicación de productos químicos, de acuerdo con la siguiente ecuación, en donde B está dada en miles de bacterias por litro, mBl abreviado, y el tiempo T está expresado en horas. Determinar el tiempo necesario para que la concentración de bacterias se reduzca a 12 miles de bacterias por litro. Y aquí está la ecuación. Recuerden, el primer paso es sustituir, igualar a 0 y reducir. El siguiente paso es tabular para encontrar el cambio de signo, encontrar el valor inicial y aplicar el método de Newton-Raphson para llegar al resultado e interpretarlo finalmente. Es muy importante porque ya son problemas aplicados que hay que interpretar. Y hasta aquí es el método de Newton-Raphson. Muchas gracias. Saludos a todos.